Damos inicio entonces y aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 5. Para esta guía vamos a estar hablando de lo que es la estructura complementaria del turismo. Y el material que tenemos a continuación sí es un material bastante extenso, pero nos vamos a ubicar para esta guía 5 de la página 1 a la página 7. No lo quise dividir, sino lo vamos a trabajar de esta manera, por favor. Entonces ya en la siguiente clase solo les va a aparecer un link, que es este mismo material. Cuando se habla de la estructura complementaria del turismo, recuerde que anteriormente hablamos del espacio turístico, vimos que era un complejo, que era un área, que era una zona, que era una planta turística y fuimos viendo las características que componen a cada uno de estos elementos. Pues eso es parte de la infraestructura. La infraestructura responde también a lo que son hoteles, restaurantes, agencias de viajes, sitios o atractivos turísticos, balnearios, restaurantes, o sea, de todas aquellas empresas que puedan ofrecer un producto o un servicio al turista. Entonces, cuando se habla de esto, entonces esto responde a la estructura complementaria, a lo que es a la estructura turística, pero es necesario que exista una estructura complementaria y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la infraestructura es edificio, es empresa, son productos y servicios. Y la estructura complementaria es aquello que va a venir a regular la actividad del turismo y la hotelería. Dice, el desarrollo turístico requiere, aparte de su estructura funcional, de una estructura complementaria que no está directamente relacionada con la producción. Es decir, que a través de lo que vamos a ver a continuación, no se obtiene un producto o un servicio turístico, algo tangible que se le venda a los turistas. No se puede obtener. Entonces, esta estructura complementaria, más que todo, va a responder a el ordenamiento de la actividad turismo. Entonces dice, eh, de una estructura complementaria que no está directamente relacionada con la producción o venta de los servicios, pero que determina en un plano superior cuáles son los caminos por seguir para que el turismo evolucione dentro de un sistema coherente. Estas son, mire, pues ahí están la estructura complementaria. La filosofía que se sustente, las políticas para seguir, las leyes nacionales e internacionales que rigen los movimientos de personas, el comportamiento de viajeros y los proveedores de bienes y servicios, las agrupaciones de personas físicas y morales que intervienen en el fenómeno, desarrollo y control, y las consecuencias sociales y económicas en que todos los sentidos se derivan del desplazamiento de personas con fines de turismo. Entonces, aquí vemos que todo esto enlistado forma parte de la estructura complementaria. No es, aquí tengamos en claro que esto no es ninguna empresa, no es ninguna área física, por decirlo así, sino es todo aquello que va a regir a la actividad del turismo. Dentro del sistema turístico se forma un grupo de subsistemas que no dejan de ser de vital importancia, ya que en muchos casos determinan el crecimiento o la declinación de la actividad turística. Por ejemplo, una inadecuada política de desarrollo o una legislación estricta de ingreso de extranjeros. Y vamos a ver el primer elemento que sería las políticas turísticas. Mire, pues le voy a explicar en otras palabras qué es una política. Y vamos a comprender lo siguiente. Mire, pues una política, si lo hablamos desde el punto de vista administrativo, una política va a ser un plan de acción. Una política nos va a establecer qué se puede y qué no se puede hacer. En otras palabras, una política es un conjunto de actividades
para la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en un restaurante dicen que las políticas son prohibido el ingreso de mascotas. Entonces, esa política permite tomar la decisión de que cuando llegue una persona, un cliente, y quiera ingresar a su perro, el gerente del restaurante le diga, mire, no, está prohibido. Entonces, esto va a permitir la acción. Entonces, una política son un conjunto de actividades que sirven para la toma de decisiones. ¿Sí? Las políticas restringen, las políticas establecen parámetros y estatutos a seguir. Entonces, si hablamos de políticas turísticas, nos va a decir qué se puede y qué no se puede hacer en la actividad del turismo. Por ejemplo, en Guatemala se da lo que es las zonas de avistamiento de aves, en donde hay áreas naturales en donde se puede ir y se puede apreciar las diferentes especies de aves que migran de un lugar a otro. Y Guatemala, por su hábitat, por sus ecosistemas, Guatemala ofrece una zona de descanso en ciertas temporadas del año. Entonces, hay áreas en nuestro país, mayormente en la parte del Petén y las Verapaces. De hecho, aquí en Chimaltenango también hay una zona en donde se puede dar el avistamiento de aves. Y pero digamos que se puede llevar a la práctica el avistamiento de aves. Prohibido en Guatemala cazar aves, eso está prohibido. Incluso si ustedes saben, pues hace un par de años atrás la legislación cambió e incluso para quienes quieran tener un loro, pues ustedes saben que son especies en peligro de extinción, se tiene que tener una licencia para que puedan tener a la especie en casa, ¿verdad? Porque había mucha comercialización de esta ave y esta estaba en peligro de extinción. Entonces, a ese punto vamos, ¿verdad? De que las actividades que se puedan desarrollar en el campo del turismo estarán regidas a través de las políticas que establezcan las leyes nacionales vigentes y en algunos casos las leyes internacionales. Entonces, para poder comprender una política o establecer una política, es importante que se conozcan las leyes, tanto del país, o sea, si hablamos de aquí de Guatemala, pues cuáles son las leyes que hay en Guatemala. Yo ya les he ido mencionando algunas leyes en materia de turismo en nuestro país, pero también es importante que conozcamos las leyes internacionales. Es de suma importancia. Entonces, veamos qué es una política turística. Ya se los expliqué de manera general. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista turismo. Y nos dice, ¿qué es una política? Y dice, políticas turísticas. Una vez que se ha realizado un plan o programa de acción por el Estado, acorde con los postulados de índole político y que se pretenda llevar a cabo porque la sociedad lo requiera, el gobierno que rige los destinos de un país o región dictará una serie de principios fundamentados en dichos postulados, principios que a su vez servirán como base para todas las normas o leyes positivas que regulen el comportamiento de las personas dentro de una actividad particular. Estos principios, criterios y procedimientos son los que constituyen las políticas, en este caso, el modo en que se realizan las cosas. Las políticas se dan en cualquier grupo humano organizado, ya sea escuela, empresa, sindicato, club, entre otros, porque es la forma en que se determina el carácter de esa agrupación en función de los objetivos sociales que persigue. Ahora aquí regresemos, dice. Para establecer una política le compete al Estado, el gobierno es el que debe establecer cuáles serán esas políticas que se pondrán en práctica para lograr el desarrollo integral del país. Si ustedes recuerdan, a un inicio, pues hablábamos en el curso de legislación, hablábamos de que el gobierno de Guatemala creó políticas. Este nuevo gobierno, el gobierno actual, por decirlo así, el gobierno de el presidente Alejandro Yamatei. Y una de las políticas en materia de turismo fue la apertura del famoso tren rápido. Y ellos, e incluso yo no sé si usted se recuerda que yo les proyecté esa presentación,
en donde el gobierno dijo que iba a aperturar en aquellas áreas de Guatemala, en donde el turismo es una de las principales actividades económicas, la reactivación y bueno, habían tantos planes en materia de turismo. Lamentablemente también hay que comprender la realidad actual. A raíz de la pandemia, pues muchos planes de desarrollo integral se vinieron abajo porque los gobiernos aparentemente se centraron en la solución de la pandemia, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, si usted recuerda, si usted puede ingresar a internet y buscar política de gobierno turística de Alejandro Yamatei, pues ahí le va a hablar del famoso tren rápido. Entonces, ellos establecieron políticas dentro de su sistema de gobierno para buscar el desarrollo integral. Entonces, ahí es donde dice que le compete al Estado, o sea, cuando habla del Estado, del gobierno, las autoridades de gobierno, motivar y crear esas políticas que van a permitir el desarrollo en materia de turismo en nuestro país. A eso se está refiriendo. Pero pues también nos dice lo siguiente, dice, definición de política. ¿Qué es una política? Y aquí nos lo da con mejor claridad y dice, cualquier plan o ruta de acción adoptada por un gobierno, partido político, empresa o similar, diseñada para influir o determinar decisiones, acciones u otros asuntos. ¿Se ve? Yo se lo dije anteriormente, una política es un parámetro, es un lineamiento, es un estatuto que sirve para la toma de decisiones a futuro. Para eso se crean las políticas. Y le di ahí un ejemplo muy claro para que usted lo pudiera comprender. Ahora bien, continuemos. Ahí nos da el concepto entonces de qué es una política, pero también nos dice, en el caso del turismo, la política o políticas turísticas que un gobierno determine son de vital importancia, ya que, como se ha dicho, esta actividad es multidisciplinaria, es decir, que en ella intervienen muchos sectores y dependencias oficiales. Las políticas tienen que establecerse en términos muy claros para que las comprendan quienes intervienen en la actividad de tal manera que haya unidad de criterios para la toma de decisiones en el logro de los objetivos y no existan disposiciones y actitudes discordantes que perjudiquen a los grupos que trabajan con fines turísticos determinados. Dice, en este sentido, es importante señalar que la política turística debe conciliar los intereses particulares de los grupos humanos que manejen la estructura de los servicios como empresas, sindicatos, escuelas, entre otros, para que exista unidad con los intereses de la sociedad en general, ya que no debe sacrificarse nada en beneficio de algunos porque a veces grupos interesados en una acción turística particular presionan a la autoridad política para que dicte medidas que pueden afectar a otros sectores. Este caso es frecuente en los desarrollos turísticos. Desde un principio es difícil determinar en la actividad turística qué le corresponde y qué no, ya que con facilidad las políticas llegan a tener también un carácter de enfrentamiento. Por ejemplo, se puede citar el caso en que la autoridad determina proteger un lago con base en una política ecológica, pero por otra parte se instala un campamento a orillas del mismo para fomentar el turismo social juvenil. Por lo tanto, va a contaminar el área. Esto es un caso de políticas encontradas. Las políticas de un gobierno que pretende fomentar y controlar el turismo se debe dar mediante la norma de gobierno, es decir, de las disposiciones y reglas que sirven para encauzar las conductas de las personas que se desplazan en los diversos sectores. Asimismo, debe aplicarse en varios ámbitos de una manera. Tendríamos una política para el desarrollo, una para los servicios migratorios, una para la sanidad y ecología y una para la formación especializada. Todo ello dentro de un plan general de acción favorable hacia este fenómeno social. Bueno, esto lo dijo este personaje. Ahora, algo muy importante. Ahí nos daba un ejemplo de que en el ámbito de turismo se establecen muchas políticas. Por ejemplo, acá en Guatemala hay un lugar que es Laguna Magdalena.
La Laguna Magdalena, usted va a ese lugar y es un lugar de verdad impresionante, un lugar natural, un lugar hermoso, le da paz, le da tranquilidad. Y en algún momento usted se ve tentado a nadar en las aguas de esta laguna, pero la política nos dice que está prohibido nadar en la laguna. En primer lugar, ellos lo consideran como un lugar sagrado, no se puede uno meter a nadar. Y el principal punto del por qué no se puede nadar en esta laguna es porque, digamos que la laguna está en una zona alta y alrededor y hacia abajo hay aldeas. Y esta laguna sirve para surtir de agua potable a las comunidades y aldeas cercanas. Imagínense que llegaran turistas y dicen y no respetan esa política y se meten a nadar. Usted sabe que el turista mayormente, el turista en áreas naturales utiliza bloqueador, utiliza repelente para los insectos, y hay una serie de químicos. ¿Qué pasaría si esta persona se ha aplicado en la piel, se mete a nadar, contamina el agua con químicos? Esta misma agua es la que va a dar como agua potable a las comunidades. Entonces estaríamos creando un sistema de contaminación y sobre todo un sistema de contaminación a un recurso hidrográfico tan importante, porque sirve para surtir de agua potable a las comunidades cercanas. Entonces, a eso se refiere, que se tienen que evaluar las condiciones, se tiene que evaluar el sector, la zona, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, hasta dónde afectaría o no a la población, en fin, una serie de aspectos para determinar qué políticas se van a establecer. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos, porque mire, pues, cuando nosotros vamos a otros lugares, por ejemplo, en la antigua Guatemala hay muchas ruinas, hay iglesias, hay imágenes y hay de todo. Pero hay algunos lugares en donde está prohibido tomar fotografías con flash. ¿Por qué? Porque el flash causa un impacto y un deterioro en la infraestructura. La puede dañar. Entonces, para evitar el daño a futuro, la política es que está prohibido tomar fotografías dentro de las ruinas o dentro de las iglesias y a las imágenes. No está autorizado. Entonces, esas son políticas turísticas, porque dirá usted, no, es que no afectan nada. A corto plazo no, pero a largo plazo sí puede llegarse al deterioro del recurso que se tiene disponible. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos cuáles son esas políticas en los diversos sitios o atractivos que vamos a visitar, pues para evitar caer en violación de los estatutos o parámetros legales y por ende pues ser procesados, ¿verdad? Porque en algún momento podemos vernos afectados. Dice, la política turística determinante es aquella que se dicta a un alto nivel y que va en relación con lo que el país debe lograr en esta materia, pero también es una política de desarrollo porque se deriva de un plan general de acción que el Estado establece para lograr las metas económicas, sociales que se ha propuesto. La política de desarrollo marcará los lineamientos de acuerdo con la manera en que los recursos nacionales se encauzarán respecto a la planeación general turística o de un destino específico, la regulación de los servicios por parte de sus responsables, la distribución de los gastos para infraestructura, el fomento de la inversión privada, el manejo de la promoción nacional e internacional y para el apoyo oficial todo lo que produzca un crecimiento de la actividad. Sin embargo, es lógico pensar que una política turística debe ser resultado de una acción interdisciplinaria, como lo es la propia actividad. Por esto, debe haber una congruencia entre las leyes y reglamentos que se originen en otras dependencias gubernamentales como la salud, comunicación, educación, obras públicas, entre otras, con aquellas disposiciones que regulen el desplazamiento de personas con fines turísticos. También debe ser congruente con la normatividad de los sectores empresariales, sindicales y campesinos que estén interesados o que se vean afectados por la política de desarrollo turístico. Uno de los primeros efectos del turismo internacional desde sus orígenes fue considerar la calidad migratoria con que ingresan temporalmente en un país las personas que viajan con fines de recreo, cultura y o salud. Entonces, ¿qué está diciendo con esto? Que cada vez que se establezcan políticas en el campo del turismo,
es importante e indispensable que que se evalúen las políticas que se han establecido. Entonces, vamos a pausar hasta acá la clase y en la siguiente clase pues vamos a solucionar ahí algunos ítems, vamos a hacer algunos ejercicios, así que con esto pausamos y terminamos la clase, la primera parte de la guía de estudio número 5.